Cuando adelantar a alguien significa perderse, y esa verdad golpeó a Marcus Hale justo cuando cruzaba la línea de meta. El salón estaba en silencio, no el silencio de la admiración, no el silencio del respeto, era el silencio pesado de alguien que presencia algo que debería haber permanecido oculto, como ver a alguien caer en pedazos frente a todos y fingir que era una victoria. Marcus Hale levantó el trofeo dorado sobre su cabeza, sonrió para las cámaras, saludó a la multitud de inversores, socios y periodistas. Su nombre se proyectaba en letras enormes en la pared del Hotel Grand Aurora de Nueva York. Empresario del año, Marcus Hale, director ejecutivo de Vortex Innovation. Pero sus ojos estaban vacíos. Mientras los flashes explotaban a su alrededor, Marcus miró hacia un lado y vio a Daniel Carver, sentado solo en una mesa en un rincón de la habitación. Daniel no aplaudió, no sonría, se limitaba a mirar, con esa mirada tranquila y distante de quien ya ha entendido algo que a otros les llevará años entender. Daniel había sido el socio de Marcus, el cofundador de Vortex, el hombre que construyó la empresa con sus propias manos, mientras Marcus se ocupaba de ser el centro de atención. Pero hacía 6 meses, Marcus lo había echado del negocio. Usó una cláusula oscura en el contrato, manipuló el tablero. Alejó a Daniel de su propia creación, porque Marcus no podía soportar la idea de compartir escenario con nadie más. Y ahora, aquí estaba él, triunfante, aplaudido, célebre y completamente solo. La historia de Marcus comenzó 10 años antes, en una pequeña oficina compartida en Brooklyn. Él y Daniel eran solo 2 amigos con una idea: crear una plataforma de automatización que conectara a las pequeñas empresas con tecnologías de inteligencia artificial. Nada grandioso, simplemente útil. Daniel era el cerebro técnico, Marco la cara. Daniel construyó, Marco vendido, y durante años funcionó, hasta que Marcus empezó a darse cuenta de algo que le molestaba profundamente. La gente respetaba a Daniel más que a él. Cuando los inversores visitaron la oficina, buscaron a Daniel. Cuando los periodistas escribieron sobre Vortex, mencionaron a Daniel como la mente detrás de la innovación. Cuando los empleados tenían problemas, llamaban a la puerta de Daniel, no a la de Marcus. Y, lentamente, como veneno goteando en agua clara, comenzó a devorar algo dentro de Marcus. Rumi escribió una vez: cuando intentas superar a todos los que te rodean, es tu propia alma la que queda atrás. Marco no lo sabía, simplemente sabía que necesitaba ser el mejor. Y para ser el mejor, concluyó, necesitaba sacar a Daniel del camino. El primer movimiento fue sutil. Marcus comenzó a atribuirse el mérito de ideas que no eran suyas. En reuniones con inversores, presentó conceptos que Daniel había desarrollado, pero contó la historia como si fueran sus propios conocimientos. Cuando Daniel preguntó, Marcus sonrió y dijo: estamos juntos en esto, ¿verdad? Lo que importa es el resultado. Pero Marcus sabía exactamente lo que estaba haciendo. El segundo movimiento fue estratégico. Comenzó a construir alianzas dentro de la junta directiva, cenas privadas, llamadas nocturnas, pequeñas pistas. Daniel es un genio, pero no entiende el lado empresarial. Es demasiado técnico. Necesitamos a alguien que realmente sepa liderar. Y la tercera jugada fue brutal. Marcus encontró una vieja cláusula en el acuerdo de asociación, una laguna que permitía eliminar a un socio en caso de una desalineación estratégica grave. Orquestó una votación, manipuló los números y, una fría mañana de abril, llamó a Daniel a una reunión. La empresa va en otra dirección, dijo Marcus, sin mirar a su amigo a los ojos. Recibirá una compensación justa, pero ya no tiene sentido que te quedes aquí. Daniel guardó silencio durante un largo momento. Luego simplemente asintió y se fue, sin grito, sin procesamiento, sin peleas. Él simplemente se fue. Marcus pensó que eso era la victoria. Pensó que finalmente sería reconocido como debía, pero de lo que Marcus no se dio cuenta fue que no había vencido a Daniel, se había perdido a sí mismo. Durante los meses siguientes, Marcus se obsesionó. Trabajaba 16 horas al día. Expandió la empresa agresivamente. Compró competidores. Abrió oficinas en 5 países. Su foto apareció en portadas de revistas. Fue invitado a conferencias, premios recibidos. Y con cada logro, no sentía nada. Solo un vacío creciente, como si algo dentro de él se vaciara con cada trofeo, cada aplauso, cada titular. Se paraba frente al espejo por la noche y no reconocía al hombre al que miraba. Rumi dijo: el alma no busca la grandeza, ella busca la verdad. Y Marcus, sin saberlo, estaba viviendo la mentira más grande de su vida. Se había convertido exactamente en lo que siempre temió: un caparazón vacío aplaudido por extraños. Y así llegó esa noche al Hotel Grand Aurora. Cuando Marcus bajó del escenario con el trofeo en la mano, una mujer se le acercó. Era Elena Marsh, una respetada periodista que ha cubierto el mundo empresarial durante 20 años. Ella extendió la mano y sonrió cortésmente. «Felicitaciones, Marco. Debes estar muy orgulloso». Marco le devolvió la sonrisa. «Gracias. Fue un largo viaje». Elena la dio la cabeza, como si estuviera evaluando algo. Luego, con voz suave pero penetrante,
Preguntó. Dime algo, Marcus. Cuando miras ese trofeo, ¿qué ves realmente? La pregunta lo tomó por sorpresa. Abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras, porque, por primera vez en años, Marcus se dio cuenta de algo terrible. No lo sabía. No sabía lo que estaba celebrando. No sabía por qué había luchado tan duro. No sabía quién era realmente sin las luces, sin los aplausos, sin la validación de los demás. Elena observó su silencio y, gentilmente, dijo: hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando tu ego se cansa, Marcus, y creo que estás a punto de encontrarlo. Ella se giró y desapareció entre la multitud. Marcus se quedó quieto, sosteniendo el trofeo que de repente se sintió increíblemente pesado, y por primera vez en mucho tiempo se preguntó: ¿qué me perdí mientras corría para llegar aquí? Si esta historia toca algo dentro de ti, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación mostrará lo que sucede cuando un hombre finalmente deja de correr y se gira para enfrentar todo lo que dejó atrás. Marcus regresó a casa esa noche llevando el trofeo como una piedra. Colocó el objeto sobre la mesa de la sala y se quedó allí, observando el brillo dorado reflejar las luces de la ciudad a través de la ventana del apartamento. Su teléfono vibró sin parar. Mensajes de felicitaciones, invitaciones para entrevistas, propuestas comerciales, pero no podía mirar la pantalla. Algo dentro de él se había roto en esa habitación, y ahora, en el silencio de su departamento vacío, Marcus podía escuchar el sonido de esa fractura. Era como si una voz antigua susurrara algo que había ignorado durante años. Rumi escribió: el ruido del mundo solo existe para ocultar el sonido de tu propia alma llamándote de vuelta. Y Marcus, por primera vez, estaba escuchando. Caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad. Millones de personas, millones de historias, y él, en lo alto de un rascacielos de lujo, sintiéndose más pequeño que nunca. A la mañana siguiente, Marcus se despertó con una sensación extraña. No fue cansancio, era algo más profundo, una inquietud que parecía provenir de lo más profundo de los huesos. Intentó ignorarlo, tomó una ducha, se puso el traje, se preparó para otro día de reuniones, decisiones, logros. Pero cuando llegó a la oficina de Vortex, algo había cambiado, o tal vez fue él quien había cambiado. Marcus miró a su alrededor y solo vio caras familiares pero distantes, empleados que te saludaron con respeto profesional, pero sin calor, ejecutivos que sonreían, pero cuyos ojos revelaban cautela. Se dio cuenta de que allí nadie lo conocía realmente, y no conocía a nadie. Durante años, Marcus había construido una fortaleza a su alrededor, distancia emocional mantenida. No se permitió la vulnerabilidad. Creía que los líderes debían estar arriba, solos, intocable. Pero ahora, caminando por los pasillos de su propia empresa, se sentía como un fantasma visitando un lugar que ya no le pertenecía. Fue entonces cuando Marcus vio algo que lo hizo detenerse. En la pared del pasillo principal había una vieja foto enmarcada. Fue el día de la inauguración de Vortex, hace 10 años. En la imagen, Marcus y Daniel estaban uno al lado del otro, sonriendo. No la sonrisa forzada de las fotografías corporativas. Era ese tipo de sonrisa genuina de alguien que cree en algo más grande que él mismo. Marcus se quedó allí, mirando esa versión más joven de sí mismo, y sintió algo que no esperaba. Vergüenza. No la vergüenza superficial de un pequeño error, pero la profunda vergüenza de quien traicionó algo sagrado. Había traicionado la amistad, había traicionado la confianza, y, peor aún, había traicionado la esencia misma de lo que Vortex representaba. La empresa nunca se trató de dinero o poder. Se trataba de ayudar a las pequeñas empresas a crecer. Se trataba de crear algo útil, algo que importaba. Pero en algún momento, Marcus había convertido todo en un juego de ego. Y Daniel, que siempre entendió el verdadero propósito, había sido eliminado por esa misma razón. Marcus entró en su habitación y cerró la puerta. Se sentó en la silla de cuero, miró su computadora llena de correos electrónicos sin leer, y se dio cuenta de que no podía preocuparse por nada de eso. Por primera vez en años, se permitió pensar en Daniel. Piensa de verdad, no como un obstáculo que había sido eliminado, sino como un ser humano que había sido herido. Marcus recordó las noches en que trabajaban hasta tarde, compartiendo pizzas frías y grandes sueños. Recordó cómo Daniel siempre lo defendía cuando los inversores tenían dudas. Recordó cómo, cuando la empresa casi quebró en el segundo año, fue Daniel quien puso sus propios ahorros para mantenerse con vida. Y Marcus había pagado todo esto con traición. Rumi dijo: cada herida que le infliges a otro primero, desgarra algo dentro de ti. Y Marcus, finalmente, estaba sintiendo la profundidad de esa lágrima. Cogió su teléfono y, sin pensarlo mucho,
Escribió el nombre de Daniel en la búsqueda. No sabía lo que esperaba encontrar. Quizás una página profesional, quizás noticias sobre una nueva empresa, pero lo que encontró fue algo completamente diferente. Daniel se había mudado a un pequeño pueblo en la zona rural de Oregón. No estaba construyendo otra empresa de tecnología. No estaba compitiendo. No estaba buscando venganza. Daniel había abierto un centro comunitario, un espacio donde enseñó programación de forma gratuita a jóvenes de familias de bajos recursos, donde ofreció mentoría a pequeños emprendedores locales, donde, según los artículos que encontró Marcus, estaba transformando vidas. Marcus leyó cada palabra, cada declaración, cada fotografía, y en todas ellas, Daniel tenía la misma sonrisa genuina de la foto anterior, ese brillo en los ojos de alguien que ha encontrado su propósito. Mientras Marcus había pasado los últimos 6 meses recogiendo trofeos vacíos, Daniel había reconstruido su vida en torno a algo real, algo que importaba, algo que Marcus ahora comprendía que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. Y fue en ese momento, sentado solo en la oficina de su director ejecutivo, rodeado de vidrio, acero y logros vacíos, que Marcus comprendió la devastadora verdad. Daniel no había perdido nada cuando lo expulsaron de Vortex. Marcus fue quien lo había perdido todo. Había perdido la amistad, había perdido su propósito, había perdido la conexión con algo más grande y, lo más importante, se había perdido a sí mismo. Rumi escribió: "Crees que estás persiguiendo al mundo, pero el mundo solo te muestra cuánto te has escapado de ti mismo". Marcus cerró los ojos y por primera vez en años se permitió sentir. Siente el dolor, siente la soledad, sintiendo el peso aplastante de todas las decisiones equivocadas que había tomado. Y en ese doloroso silencio, escuchó algo, una voz dentro de él. No fue la voz del ego la que lo había guiado hasta allí. Era algo más antiguo, más cierto. Era la voz del alma que decía: "Todavía hay tiempo". Marco abrió los ojos, miró alrededor de su lujosa habitación y se dio cuenta de que nada de eso lo definía. No la posición, no el dinero, no reconocimiento. Él era más que eso, o al menos así lo fue alguna vez. Y tal vez, solo tal vez, pueda volver a hacerlo. Pero para lograrlo, necesitaría hacer algo que nunca antes había hecho. Algo que le asustaba más que cualquier negociación, cualquier competidor, cualquier fracaso público. Necesitaría ser honesto. Honesto contigo mismo. Honesto sobre lo que había hecho. Y, lo que es aún más aterrador, sincero con Daniel. Marcus volvió a coger el teléfono. Le temblaron los dedos. Miró el número que había encontrado del centro comunitario de Daniel. Y por primera vez en 6 meses quería hacer algo que no tuviera nada que ver con ganar. Solo quería hacer lo correcto. Pero algo le impidió marcar. Miedo, lástima, la certeza de que no merecía el perdón. Entonces Marcus hizo algo más, algo que nadie esperaría de él. Reservó un billete de avión a Oregón. Marcus no le contó a nadie sobre el viaje. No se lo dijo a su asistente. No justificó su ausencia a las reuniones. Simplemente tomó una maleta pequeña, condujo hasta el aeropuerto y abordó el vuelo de las 6 de la mañana a Portland. Mientras el avión despegaba, miró por la ventana y vio Nueva York desaparecer entre las nubes. Y por primera vez en años, no sintió la urgencia de regresar. Durante el vuelo, Marcus intentó ensayar lo que le diría a Daniel. Las disculpas parecían insignificantes. Las explicaciones parecían excusas disfrazadas. Garabateó frases en una servilleta, pero todas parecían vacías. Rumi dijo una vez: "Las palabras son solo un puente cuando el corazón ya ha cruzado el río", y el corazón de Marcus todavía estaba atrapado en la orilla de la vergüenza, por miedo a ahogarse. Arrugó la servilleta y cerró los ojos. Quizás no había palabras adecuadas. Tal vez solo existiera la verdad desnuda. Me equivoqué y destruí algo precioso porque mi ego no podía soportar simplemente ser parte de algo más grande. Cuando Marcus llegó a Cedar Falls, el pequeño pueblo donde se había establecido Daniel, sintió como si hubiera entrado en otro mundo. No había rascacielos, no había cuernos, no hubo prisa. Las calles estaban limpias y tranquilas. La gente caminaba lentamente. Había árboles por todas partes, sus hojas doradas bailando con el viento otoñal. Marcus alquiló un coche y siguió la dirección que había anotado. El centro comunitario de Daniel estaba ubicado en un almacén reconvertido cerca del centro de la ciudad. Desde fuera parecía sencillo. Paredes de ladrillo rojo, grandes ventanales, un cartel de madera con letras pintadas a mano. Cedar Falls Community Center. Marcus aparcó al otro lado de la calle y se sentó allí, mirando. A través de las ventanas, pudo ver movimiento, jóvenes trabajando en computadoras, Daniel circulando entre ellos, señalando pantallas, explicando algo, sonriendo. Y en ese momento,
Marcus se dio cuenta de algo que nunca antes había considerado. Daniel estaba feliz, realmente feliz. No la felicidad performativa que Marcus mostraba en los eventos, sino esa felicidad pacífica de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Marcus salió del auto, pero sentía las piernas como si estuvieran hechas de plomo. Cruzó la calle lentamente, como si caminara hacia un juicio. Cuando empujó la puerta central, sonó una pequeña campana. Algunos jóvenes miraron brevemente y luego volvieron a trabajar. La habitación olía a café recién hecho y a madera. Había carteles en las paredes con frases motivadoras, plantas en macetas improvisadas, mesas organizadas de forma acogedora. Todo allí respiraba sencillez y propósito. Y entonces, desde el fondo de la sala, apareció Daniel. Llevaba una pila de libros. Cuando sus ojos se encontraron con los de Marcus, se detuvo. La pila casi se le escapa de las manos. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Era como si el tiempo se hubiera congelado, dejando espacio para que años de dolor, traición y silencio se asentaran en el aire entre ellos. Daniel fue el primero en hablar. ¿Marco? Su voz no tenía ira, solo sorpresa. Y tal vez, bajo la sorpresa, una vieja tristeza que nunca había sido curada del todo. Marco dio un paso adelante. Le temblaban las manos. Hola, Daniel. No sabía qué más decir. Todas las frases ensayadas se habían evaporado. Daniel colocó los libros en una mesa cercana y se cruzó de brazos, no a la defensiva, sino como alguien que necesita algo a lo que aferrarse. ¿Qué estás haciendo aquí? La pregunta era simple, pero tenía peso. Marco respiró hondo. Vine porque necesito hablar contigo, porque he pasado los últimos 6 meses intentando convencerme de que hice lo correcto, y fallé. Daniel no respondió, solo esperé. Sus ojos, esos ojos tranquilos que Marcus siempre había envidiado en secreto, permanecieron fijos en él. Te saqué de la empresa que construiste, continuó Marcus, y su voz comenzó a quebrarse. Utilicé un vacío legal para expulsarte porque no podía soportar que la gente te respetara más que a mí. Te traicioné, mentí, manipulé todo porque mi ego era tan frágil que no podía compartir el reconocimiento contigo. Y ahora estoy aquí porque por fin entendí que, al derribarte, me destruí a mí mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel apartó la mirada y miró por la ventana. Marcus pudo ver su mandíbula apretada, como si estuviera luchando con viejas emociones. Cuando Daniel finalmente habló, su voz era baja y controlada. ¿Sabes qué fue lo más difícil, Marcus? No fue perder la empresa, no fue el dinero ni el puesto. Fue darme cuenta de que la persona en la que más confiaba estaba dispuesta a destruirme solo para sentirme más grande. Marcus sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Lo sé, y no tengo excusa, no tengo justificación. Solo vine aquí para decirte que tenías razón en todo. Vortex nunca se ha centrado en la conquista. Se trataba de un propósito, y la convertí en un monumento a mi ego. Daniel se volvió hacia él. ¿Y qué quieres de mí ahora? ¿Perdón? ¿Absolución? Marco negó con la cabeza. No, no merezco ninguna de las dos cosas. Solo quería que supieras que estoy viendo, por primera vez, lo que me perdí. Y no es la empresa. Y tú, es lo que yo era cuando estaba a tu lado. Es la persona que podría haber sido si hubiera elegido el camino correcto. Rumi escribió, el ego te hace creer que necesitas vencer a todo, pero el alma sabe que la única victoria real es regresar a casa. Y Marcus, de pie ante el hombre al que había traicionado, finalmente entendió lo que significaba estar perdido. Daniel respiró hondo y caminó hacia una de las ventanas. Se quedó allí un momento, observando trabajar a los jóvenes. Cuando me sacaste del vórtice, dijo Daniel, pensé que mi vida había terminado. Pasé semanas sin poder dormir, sin poder entender cómo alguien a quien yo consideraba un hermano pudo hacer eso. Pero entonces algo sucedió. Dejé de intentar entenderte y comencé a entenderme a mí mismo. Me di cuenta de que estaba tan concentrado en construir la empresa que había olvidado por qué comencé. Quería ayudar a la gente. No quería ser rico, no quería ser famoso, solo quería crear algo que marcara la diferencia. Y cuando me sacaste de Vortex, me diste la oportunidad de recordarlo. Daniel se volvió hacia Marco. Entonces, de una manera extraña, me liberaste. Las palabras golpearon a Marcus como un puñetazo en el estómago. Esperaba ira, esperaba resentimiento, pero esta paz, esta claridad, esto era peor, porque mostraba cuánto había crecido Daniel mientras que Marcus solo se había encogido. No vine aquí esperando perdón, repitió Marcus. Su voz apenas era más que un susurro. Solo quería hacerte saber que vi lo que estás haciendo aquí. Y es hermoso. Es todo lo que debería haber sido Vortex. Daniel asintió lentamente. Entonces lo entendiste. El viaje nunca se trató de llegar a la cima. Se trataba de descubrir quién eres cuando dejas de escalar. Marcus se secó los ojos. ¿Y quién soy yo ahora? Daniel lo miró con una expresión que mezclaba compasión y honestidad brutal. Eres un hombre que se ha perdido, pero todavía está vivo. Aún puedes elegir. Rumi dijo que la herida es el lugar por donde entra la luz. Estás herido, Marcus,
La pregunta es, ¿dejarás entrar la luz o taparás la herida con más trofeos vacíos? En ese momento, uno de los jóvenes llamó a Daniel, saludó y dijo que volvería en un minuto. Antes de alejarse, miró a Marcus por última vez. Puedes quedarte si quieres. Observar. Quizás entienda lo que realmente importa. Marcus asintió, incapaz de hablar. Daniel regresó con los jóvenes, y Marcus se quedó allí, solo en medio de la habitación. Miró a su alrededor, vio rostros llenos de esperanza, vio un propósito en cada mesa, vio lo que había tirado. Y por primera vez, Marcus entendió que perder a Daniel no fue su mayor error. Su mayor error fue perderse a sí mismo. Y ahora, de pie en aquel humilde centro comunitario, debía decidir, ¿seguiría siendo el hombre vacío que lo había conquistado todo y no tenía nada? ¿O tendrías el coraje de empezar de nuevo, de bajar de tu pedestal y finalmente aprender lo que significa ser verdaderamente humano? Marcos se quedó, no porque Daniel se lo pidiera, sino porque algo dentro de él no podía salir de ese lugar. Se sentó en una silla en un rincón de la habitación y observó. Vio a Daniel enseñándole a una chica de 16 años cómo escribir su primer código. Vio la forma paciente en que él le explicaba y, en el momento en que finalmente entendió, su rostro se iluminó. Marcus no podía recordar la última vez que había presenciado algo como esto en Vortex. Todo allí fue eficiencia, resultados, rapidez. Y había algo que Marcus no había visto en años: humanidad. Sacó su celular y miró las notificaciones acumuladas. Y por primera vez, simplemente colgó el teléfono. El mundo no se vino abajo. Y Marcus se dio cuenta de algo aterrador. No era tan esencial como pensaba. Cuando se acabó el tiempo, Daniel se sentó a su lado. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Daniel dijo, cuando me sacaste de Vortex, hubo una noche en la que pensé en dejarlo todo. Me pregunté, ¿qué es lo que realmente importa? Entonces recordé algo que dijo mi abuelo. Era carpintero. Cada mesa que construya albergará a familias. No hago objetos. Soy parte de la vida de las personas. Y eso es lo que me salvó. Recuerde que mi propósito nunca fue construir una empresa de $1,000 millones. Se trataba de ser parte de la vida de las personas de una manera significativa. Marcus sintió un nudo en la garganta. Pasé años creyendo que el propósito era debilidad, que el único camino era hacia arriba, incluso pasando por encima de todos. En los primeros años, tenías el don de hacer creer a la gente, pero empezó a utilizar este don para manipular en lugar de inspirar. Marco bajó la cabeza. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando empezaste a creer que el valor de una persona se mide por lo mucho que está por encima de los demás. Dejaste de ver gente. Empezó a ver pasos. Rumi escribió, cuando ves a los demás como pasos, te conviertes en el suelo bajo tus propios pies. Quiero cambiar, dijo Marco. No sé cómo, pero ya no soporto ser esa persona. El verdadero cambio comienza con quien decides ser. Cada día, puedes volver a Nueva York y seguir siendo el despiadado director ejecutivo. O puedes construir algo diferente, algo real. Si vuelvo ahora, me perderé otra vez. Así que no vuelvas. Quédate aquí unos días. Trabaja conmigo. Vea cómo es vivir una vida en la que no se trata de ganar. ¿Me dejarías trabajar aquí? Después de todo, Rumi dijo que la puerta del perdón se abre de adentro hacia afuera. No puedo abrirte esta puerta, pero puedo mostrarte dónde está. Marcus sintió que algo se rompía en su interior. Una capa endurecida que comienza a agrietarse. Se cubrió la cara y, por primera vez en años, lloró. Un grito profundo de alguien que ha cargado con un peso insoportable durante demasiado tiempo. Daniel puso una mano sobre su hombro. No dije nada. Simplemente permaneció presente. ¿Por qué haces esto? Porque recuerdo quién eras antes de perderte. Y porque creo que nadie está más allá de la redención. Me lastimaste profundamente. Pero si me aferro a este dolor para siempre, ¿quién se quedará realmente estancado? Rumi habló de morir antes de morir. Dejar morir el ego para que el alma pueda vivir. Te estás muriendo, Marco. Tu ego está muriendo. Pero al otro lado de esta muerte, hay algo esperando. Algo cierto. Esa noche, Marcus durmió en un pequeño hotel. La habitación era sencilla y, sin embargo, durmió mejor que en meses. Cuando despertó, vio algo diferente en el espejo. No es una transformación completa, pero una grieta en la máscara. Un vistazo del hombre que podría ser. Marcus pasó 3 semanas en Cedar Falls. Trabajó junto a Daniel, no como director ejecutivo, solo sé próximo. Ayudó a los jóvenes, escuché historias y por primera vez en años, no intentaba impresionar a nadie. Una tarde, mientras ayudaba a un niño llamado Tyler, Marcus notó algo extraordinario. Cuando Tyler finalmente resolvió un código, sus ojos se iluminaron. Marcus sintió esa alegría, no porque hubiera logrado algo, sino porque fue testigo del logro de otra persona. Eso fue más satisfactorio que cualquier trofeo. Rumi escribió, la verdadera generosidad no es dar lo que sobra, es entregarse a uno mismo. Marcus estaba empezando a entender. Una noche, Marcus le dijo a Daniel, en 3 semanas aprendí más sobre mí mismo que en 10 años. Daniel sonrió. ¿Sabes por qué?
porque ahí estabas intentando demostrar algo. Aquí simplemente estás siendo. Cuando vuelva, será diferente, pero tengo miedo de los viejos patrones. Entonces la cultura cambia. ¿Usarás tu poder para alimentar tu ego o servir a algo más grande? Me encanta ayudar a la gente, así que hazlo, pero no vuelvas a ser el hombre vacío que vino aquí. El último día se abrazaron. Gracias, no te mostré nada que no estuviera ya dentro de ti. Ahora ve y vive ese recuerdo. Marcus regresó a Nueva York, convocó al consejo, empezó. Cometí graves errores. Eliminé al hombre que construyó la empresa porque mi ego no soportaba compartirla. A partir de hoy cambiaremos. Volvamos a nuestro propósito, ayudar a las pequeñas empresas. Midamos el éxito por el impacto en la vida de las personas. Sarah Chen dijo, eso es hermoso, pero los accionistas esperan resultados. Lo entregaremos, pero no a cualquier precio. Cuando pierdes tu esencia, ya lo has perdido todo. Esa noche, Marcus llamó a Daniel. ¿Considerarías regresar? Hubo una pausa. Encontré paz aquí, pero puedo ayudar de otras maneras. Consultoría, siempre y cuando se trate de hacer lo correcto. Se trata solo de eso, prometo. En los meses siguientes Vortex cambió. Marcus implementó programas de tutoría, fondos creados para las comunidades. La empresa creció hasta convertirse en algo que Marcus podía recordar con genuino orgullo. Un año después, Marcus estaba en el escenario de una escuela. Anuncio de una asociación educativa. Daniel estaba entre el público. Marcus dijo, hace un año, creía que superar a los demás era el camino a seguir, pero descubrí algo que Rumi sabía. Cuando adelantas a alguien, te afianzas, pero cuando levantas a alguien, ganas un alma. El público aplaudió. Marcus estaba mirando los rostros de los jóvenes, rostros llenos de esperanza. Eso fue lo que siempre quise, no ser celebrado, pero sé útil. Esa noche, Marcus miró el trofeo de hace un año, sonrió, luego lo metió en una caja, no porque estuviera avergonzado, sino porque ese trofeo representaba una versión de él que ya no existía. Caminó hacia la ventana, la gente corría, pero Marcus ya no corría. Había encontrado la quietud reveladora, la voz del alma, el camino de regreso a sí mismo. Rumi escribió, ayer fui inteligente y quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio y me estoy cambiando. Si estas palabras te tocaron el alma, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi. Y si quieres continuar con este viaje interior, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar.